Como les había comentado, nos queda solamente matrices por ver en el curso. Y espero que lo terminemos ahora. No es tanta materia, pero en una de esas se nos alargan los ejemplos, aunque no creo. Este es 20 de junio. Cualquier pregunta que tengan la van haciendo por el chat o pueden hablar, igual se puede, no pasa nada. Ahí. Ya, primero, vamos a definir lo que es una matriz. Ya, esto va a parecer súper raro al principio, pero después que le empecemos a poner números, se va a ver más simple. Ya, eso es una matriz. Básicamente, si lo quieren ver en palabras simples, una matriz es un rectángulo que tiene puros números. ¿Sí? Ese es un número, ese es un número, y así hasta cierto punto va a ser un número. Y para abajo también van a ser números. Ahora, esos números son elementos de un cierto conjunto. Pueden ser los reales, pueden ser los complejos, puede ser cualquier cosa, los naturales, ¿sí? Los racionales. Y en tal caso vamos a decir que esta matriz tiene un cierto tamaño. Vamos a decir que es de tamaño m por n. Diremos que A tiene m filas. Profe, Dígame. ¿va a grabar clase? Sí, sí, te está grabando. Es que no la estoy grabando por Ay, Zoom, la estoy grabando por otro lado. Para que quede con mejor ay, calidad. muchas gracias. Ya. Sí, no se nota que estoy grabando, pero sí se está grabando. Oh, lo habías dicho por el chat, perdón, no lo había leído, lo tenía escondido. Ya no, pero sí, se está grabando, aunque no se vea. Creo, a ver, déjenme comprobarlo. Sí, se está grabando. Ya, por ejemplo, eso sería una matriz. ¿Sí? Una matriz al final, como les digo, es un rectángulo de números. Ahora, este rectángulo tiene una dimensión. ¿Cuál es la dimensión? Miren, para abajo le vamos a llamar número de filas. Y para el lado, o sea, del 1 hasta el n, van a ser las columnas. Entonces, en este caso, esta matriz tendría ¿cuántas filas? Tendría dos filas, porque se miran para el lado, y tendría tres columnas, porque se mira para abajo. ¿Ya? Entonces, esta es una matriz de dos filas y tres columnas. ¿Ya se entendió eso? Es solamente los elementos previos para poder después empezar a hacer operaciones. Las matrices son rectángulos con números. La cantidad de elementos horizontales, por así decirlo, se llaman filas. Y la cantidad de elementos verticales van a ser las columnas. ¿Sí?
Ahora, cada una de las entradas de la matriz, o sea, cada una de estas componentes, van a ser números. ¿Números de dónde? De algún conjunto. Pueden ser reales, pueden ser complejos, aunque en este curso no se ve tanto con complejo, van a ser casi siempre reales. De hecho, siempre. Después el lineal le meten complejo. Ya, pero por ahora son prácticamente reales. ¿Sí? Ya, eso también sería una matriz. ¿Y cuál sería el tamaño de esa matriz? ¿Cuál es la cantidad de filas y cuál es la cantidad de columnas? Eso tenemos que aprender a reconocerlo porque después cuando queramos hacer cuentas hay que saber cuáles son cuáles. Díganlo por el chat. Ahí está. 3 filas, ¿cierto? Y 4 columnas. Acuérdense, las filas se miran así y las columnas se miran así. ¿Ya? Entonces, para no estar diciendo 3 filas y 4 columnas, obviamente los matemáticos, como siempre les he dicho, somos personas flojas. Le inventamos notación. Cuando queremos decir cuántas filas y cuántas columnas tiene, simplemente vamos a decir, por ejemplo, arriba, 2 por 3. ¿Eso qué va a significar? 2 filas y 3 columnas. La matriz B, ¿cómo sería? Serían 3 filas y 4 columnas. O sea, vamos a decir que esa es una matriz de 2 por 3 y la de abajo vamos a decir que es una matriz de 3 por 4. Entonces, en general, acá, cuando decimos que tiene m filas y n columnas, vamos a decir que una matriz es de m por n. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la notación para referirnos a las matrices? Siempre que hablemos de este conjunto, ya esto es como vocabulario solamente, solamente para que puedan leer mejor la guía, por ejemplo, o un libro. Esto significa conjunto de matrices que tienen este tamaño y que sus elementos son parte de ese conjunto. Por ejemplo, la de acá arriba, la B, va a ser una matriz, o va a pertenecer a qué conjunto, al conjunto de matrices, que tiene 3 filas, que tiene 4 columnas y que sus elementos son números reales. Ya es solamente para denotarlas. ¿Sí? La de arriba sería una matriz de tamaño 2 por 3 y que sus elementos son números reales. Si no sé, si por algún motivo este fuera una i, ya ahí los elementos deberían ser complejos. ¿Sí? Ya, ahora, cuando definí matriz, dije esto. Una matriz A con elementos A y J. Y miren, esos son los elementos. Entonces, esa es otra cosa que también tenemos que aprender a ver. ¿Cómo reconocer un elemento en particular de la matriz? Por ejemplo, en esta misma A, si yo dijera, ¿cuál es el elemento A21? ¿Qué me dirían ustedes? Miren, el 21 es el que se ubica ahí. ¿Sí? En otras palabras, en esta matriz sería el pi. ¿Pi dónde está?
Mira, compáralo con el de acá arriba. ¿Sí? Menos 1. ¿Ya? Entonces el A21 sería menos 1. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto tienen que verlo como, no sé, como tomar coordenadas. Este 2 significa me coloco en la segunda fila y este 1 significa que me coloco en la primera columna. ¿Ya? Así se lee. De hecho, esta es la parte que más cuesta de matrices, poder leerlas. Después de que uno las lee, ya empieza a hacer las operaciones y se hace todo más fácil. Ya, en la matriz B, en la que puse abajo, ¿cuál sería el elemento 2, 3? ¿Cuál sería el elemento 3, 3? Ya, primero, el elemento 2, 3. ¿Cómo se lee? Segunda fila, tercera columna. ¿Sí? Segunda fila, ahí está la segunda fila, tercera columna. Sería el menos 1. ¿Sí? Muy bien. Eso es, Adonai. Y el 3, 3. Sería 0. ¿Sí? Tercera fila, ahí está. Tercera columna, ahí está. ¿Cuál sería el elemento? El que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es una matriz. Un rectángulo de números de cierto conjunto, pueden ser reales, pueden ser complejos. El tamaño lo dice cuántas filas y cuántas columnas tiene. Y para reconocer un elemento hay que ver cuál es el elemento que queremos. ¿Sí? Por ejemplo, este, el 7. ¿Qué elemento sería? ¿En qué posición está? El 7 sería el B cuánto. ¿Cierto? Segunda fila, cuarta columna. O sea, sería el B2, 4. ¿Sí? Y ahora que ya sabemos lo que es una matriz, tenemos que empezar a trabajarlas. O sea, cómo las vamos a sumar, cómo las vamos a restar, cómo las vamos a multiplicar, cómo vamos a, entre comillas, dividirlas, porque acuérdense que dividir en realidad es multiplicar por un inverso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Operaciones con matrices. O sea, el álgebra de matrices. ¿Sí? Acuérdense que siempre que nosotros hacemos operaciones con algo, eso también le podíamos decir álgebra de ese algo. No sé, álgebra de proposiciones era combinar proposiciones, ¿cierto? Álgebra de conjuntos era como los podíamos operar con unión, intersección, todo lo que sea álgebra son operaciones. Entonces, primero, la suma de matrices. Ya, en este punto, las operaciones con matrices son súper distintas. O sea, a ver, se parecen a las operaciones con números reales y a la vez tienen cosas muy distintas. Por ejemplo, si yo tuviera esta matriz y tuviera otra matriz similar, no sé, como 0, 4, 2, 5, 7, 1. ¿Cuál sería su primera intuición al intentar sumar esas dos cosas? ¿Qué es lo que harían? O sea, no le estoy diciendo que me dé la respuesta, pero ¿qué es lo que a ustedes de forma natural dirían? Ah, yo haría esto. ¿Qué sería? Ya miren, Maximiliano y Sofía dijeron eso. Sumar los elementos que están en la misma posición. ¿Sí? O sea, en otras palabras, agarrar este 1 y sumarlo con ese 0. Agarrar este 2,
sumarlo con ese cuadro. Ya, entonces, eso, de hecho, esa es la suma. Esa es la suma de matrices. Pero, ¿qué pasa si es que yo intento sumar esto con esto? ¿Se dan cuenta que ahí ya son... No podemos sumar elementos en una misma posición? ¿Por qué? Porque tienen tamaños distintos. ¿Cierto? Entonces, eso es algo importante en las matrices. Primera cosa, no todas las matrices se pueden sumar. Solamente se van a poder sumar las que tienen el mismo tamaño. ¿Y cómo? Como lo dijeron, sumar componente a componente. Entonces, ¿cómo se define la suma? Tenemos que tener dos matrices del mismo tamaño. ¿Sí? Fíjense que aquí estoy diciendo A y B son matrices de M por N, con elementos obviamente en un mismo conjunto. ¿Sí? No puedo tomar matrices que tengan, no sé, reales y otra matriz que tenga árboles, por decir algo. No las puedo sumar. Tienen que tener elementos del mismo conjunto. Entonces definimos la matriz C que va a ser A más B y así lo vamos a hacer, que es justamente lo que me dijeron. Para sumar dos matrices que tienen el mismo tamaño, sumamos, ¿qué cosa? Un elemento de la matriz A con el elemento de la matriz B que está en la misma posición. Y ese resultado va a dar el elemento en la misma posición de la matriz suma. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos 1, 0, menos 1, 2, 4, 5. Ahí hay una matriz. ¿Cuál es el tamaño de esa matriz? Mientras invento la otra. Dos por 3, ¿cierto? Tiene dos filas, tres columnas. Esta también tiene dos filas, tres columnas. Ya, ¿y cómo se suma? La suma va a dar una matriz del mismo tamaño, ¿sí? También va a ser de 2 por 3. Y como habían dicho, es llegar y sumar elementos que están en la misma posición. O sea, 4 más 1, eso va a ir en la misma posición, 5. 0 más 2, 0. O sea, 0 de 2. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 más 7, 9. 4 más 0, 4. Y 5 más 8, 13. ¿Ya? Eso es. Sumar matrices no es nada más que ver que tengan el mismo tamaño y sumar componente a componente. ¿Sí? Ya. ¿Qué creen que va a pasar con la resta de matrices? Si yo digo en vez de suma, resta. Maximiliano pregunta, profe, ¿y si se suman matrices de distinto tamaño? Es que derechamente eso no se puede. Si esa operación no está definida. Si es que tú la pudieras poner en la calculadora, por ejemplo, te diría mat error. ¿Ya? No está definido. Suma de matrices de distinto tamaño. Y para la resta, sí, es lo mismo. ¿Ya? Y ahí habría que hacer la otra cuenta. ¿Ya? Entonces, suma y resta de matrices solo cuando tienen el mismo tamaño y se hace la operación componente a componente. Y lo que se obtiene es del mismo tamaño también.
Antes de ver la siguiente operación. ¿Cuáles son las propiedades de la suma? Lo mismo que uno hace cuando ve cosas nuevas. Primero, la suma será conmutativa. O sea, si yo tomo dos matrices y las sumo al revés, ¿me da el mismo resultado? O sea, cambien el orden de estas dos. El resultado va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, la suma es conmutativa. ¿Será asociativa? O sea, si yo estoy sumando tres matrices, ¿da lo mismo como sumé primero? Porque se acuerdan que en números reales teníamos conmutatividad, A más B, lo mismo que B más A. Asociatividad, A más B más C, es lo mismo que A más B más C. ¿Será cierto que en la suma de matrices yo puedo agrupar como quiera? Al final eso es. También, ¿cierto? O sea, si yo sumo estas dos y después le agrego una tercera, va a ser lo mismo que si yo sumo esas dos primero y después sumarle la tercera. ¿Por qué? Porque estamos sumando números reales. ¿Sí? Eso es lo importante. Como estamos sumando números reales, la suma va a tener las mismas propiedades. ¿Sí? Porque piénsenlo así. Sumar matrices es sumar, ¿cuántas veces? 6 veces, en este caso, números reales. ¿Sí? Entonces es eso. Suma de matrices es sumar números reales, pero varias veces. Si en este caso vamos a hacer 6 sumas. Si es que fuera de otro tamaño, vamos a hacer también una cierta cantidad de sumas. Entonces, asociativa, también. Tercera propiedad que uno siempre verifica en la suma, la existencia de un neutro. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz, ¿qué creen ustedes que tendría que sumarle? Olvídense de esos números. ¿Qué creen ustedes que tendría que sumarle para que me dé lo mismo? O sea, 1, 0, menos 1, 2, 4, 5. ¿Qué debería haber ahí adentro? Exacto, ¿cierto? O sea, para que me dé lo mismo, en cada caso tendría que tener puros ceros. Y ese es el elemento neutro aditivo en las matrices. Es un rectángulo que tiene puros ceros. Entonces existe neutro que es la matriz que tiene puros ceros, ¿sí? Ahora, ojo, aquí igual hay algo importante. En los números reales, por ejemplo, el 0 es el 0, nada más. Pero en las matrices hay distintas matrices nulas. O sea, por ejemplo, en esta operación, nosotros tendríamos que hacer una matriz que tiene puros ceros de 2 por 3. Pero si vamos al primero que puse, o al segundo, no me acuerdo, a este, ¿cuál sería la matriz nula que tenemos que sumarle? ¿Qué tamaño va a tener? Va a ser exactamente 3 por 4. Entonces, eso es importante. En las matrices, claro, la matriz que tiene puros ceros es la nula, pero importa el tamaño. ¿Sí? O sea, a esta matriz no le puedo sumar esa matriz nula, por ejemplo, porque no tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, hay hartas matrices nulas de distintos tamaños. Eso es importante. Son distintas dependiendo el tamaño. ¿Sí? Ya. Y la última propiedad de la suma.
¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades que uno veía en números reales? Conmutatividad, asociatividad, existencia del neutro y existencia de la matriz inversa, o sea, del inverso aditivo. Volvamos a esta misma. ¿Qué tendría que sumarle? Pensémoslo. Sumarle, olvídense de eso. Para que me dé la matriz nula. ¿Qué tendría que sumarle? Eso mismo. ¿Sí? O sea, si por ejemplo en números nosotros sabemos que al 3 tenemos que sumarle el menos 3 para que dé 0, en las matrices pasa lo mismo. Al 1, ¿qué hay que sumarle para que dé 0? Un menos 1. Al 0, ¿qué hay que sumarle para que dé 0? 0. Al menos 1, ¿qué hay que sumarle para que dé 1? O sea, 0. 1. En otras palabras, una matriz, si le cambian el signo a todo lo de adentro, es la opuesta, ¿sí? O la inversa aditiva. Entonces, 4, existe menos A, tal que A más menos A es la nula. ¿Y cómo se define esa? Como les decía, cambiándole el signo. Eso significa cambiarle el signo a los elementos de A. Ya, y esas son las propiedades de la suma. O sea, son las mismas de los números reales. Exactamente. Solo que varias veces. O sea, si teníamos un 0, tenemos hartos ceros. Si teníamos un opuesto cambiándole el signo, ahora tenemos que cambiarle el signo a todo. ¿Ya? Entonces, esa es la suma. Y esas son sus propiedades. Que, como les digo, son las mismas de los números reales. Ya, y esta es la operación más complicada. La multiplicación de matrices. Ya no es tan sencilla como la suma, porque la suma era multiplicar componente a componente. En la multiplicación no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo se define? Y de hecho en esto yo creo que nos vamos a gastar bastante tiempo para que se entienda bien. ¿Qué es eso que quieres encender? Alexa, cállate. ¿Por qué escucho su nombre? No sé. Ya miren, para la multiplicación, cuando queremos multiplicar matrices, ahí estoy haciéndolo, ¿cierto? ¿Qué pasa con los tamaños de cada una? La matriz A estoy diciendo que tiene m filas y p columnas, ¿sí? P, m y n son números naturales, ¿ah? Pueden ser 1, 2, 3, 4, da lo mismo. Ya, y la matriz B, ¿qué ocurre con el tamaño de la B? Tiene p filas y n columnas. ¿Sí? Fíjense que no tienen el mismo tamaño. Eso es importante en la multiplicación. Pero lo que sí se cumple es que la cantidad de columnas de la A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la B.
Ya, eso es lo único que tiene que pasar para poder multiplicarla. La cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. ¿Sí? Para poder hacer la multiplicación. Voy a escribir aquí un ejemplo. No sé, 2, 3, 5, 1, 0, 4. Esa matriz, ¿qué tamaño tiene? Tiene 2 filas, ¿cierto? Y tiene 3 columnas. Entonces, si esta matriz la quisiera multiplicar por cualquier otra matriz, la que va aquí al lado, ¿cuántas filas tiene que tener? Sebastián, muy bien. Eso. Si eso no se cumple, la operación derechamente no está definida. ¿Ya? Aquí al lado tendría que poner una matriz. ¿De cuántas filas primero? Fíjense, la segunda matriz tiene que tener cantidad de filas igual a la cantidad de columnas de la primera. Entonces, si esta tiene 3 columnas, la matriz que está al lado debería tener 3 filas. ¿Cuántas columnas va a tener? Da lo mismo. Pero tiene que tener 3 filas. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Sí? Ya, ¿de cuánto la voy a hacer? Ya, la voy a hacer de 3 por 3. Cuatro, 5, 1, 0, 2, 7, menos 1, 4, 3. Ya, ¿y esto? ¿Cuál es el tamaño del resultado? Miren. La matriz A tiene m filas, p columnas, que en este caso es 2 por 3. La matriz B tiene el mismo p, ¿sí?, como fila, y da lo mismo cuántas columnas. El tamaño del resultado, ¿de dónde sale? Miren, ahí está la M. La M sale de la A. Si 6 filas y 9 columnas, no, eso sería mucho. No, tranqui. Sí, igual esto al principio cuesta verlo. Sí, de verdad que sí. Y el N sale de ahí. O sea, en otras palabras más simples, estos dos tienen que coincidir para poder multiplicar. ¿Y cuál es el tamaño del resultado? Lo que sobra. ¿Ya? O sea, cuando yo multiplique esas dos cosas, lo que voy a obtener es una matriz de lo que marqué en verde, de 2 por 3. ¿Ya? Eso es. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tuviera una matriz de 1 por 5 y acá una de 5 por 4, el resultado debería ser de 1 por 4. ¿Sí? Si tuviera una matriz de 3 por 7 y una de 2 por 6, no se pueden multiplicar. ¿Por qué? Porque el 7 no coincide con el 2. Si tuviera una de 5 por 3 y una de 3 por 2, ¿el resultado de cuánto sería? Si fuera esa la combinación. Sí, ¿cierto? Sería... Los 3 son los que se tienen que tener en común, pero el tamaño es lo que sobra. 5 por 2. ¿Ya? O sea, ¿se entendió cómo va a estar definido? Todavía no la defino, ¿eh? Pero ¿cuándo se puede hacer? ¿Y de qué tamaño va a ser el resultado?
para pasar a hacer la cuenta. ¿Cómo se hace? ¿Se entendió eso? Ya, ¿y cómo se hace la cuenta? Hay una fórmula que no la voy a escribir porque es consumatoria, es súper larga y voy a enseñárselos de manera más visual, que es mucho más fácil. Ya, esta matriz es de 2 por 3. ¿Sí? O sea, si es que la quieren, voy a separarla en las 6 componentes. Sería una cosa así. ¿Cierto? Ahí está la primera fila, ahí está la segunda fila, ahí está la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Ya hice esos cuadros para separarlo en 6 posiciones nomás. Ya, lo de ahí. ¿Qué posición es esta? ¿Qué fila y qué columna? Fila 1, columna 1, ¿cierto? Ya, de hecho voy a escribirlo todo. Este sería el C11, este sería el C12, C13, C21, C22, C23. Esas son todas las componentes, ¿cierto? Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Primera fila, tercera columna. Así se leía. Segunda fila, porque estamos acá. Primera columna. Segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. ¿Sí? Así es como se leía. Ya, y ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? El resultado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. ¿Sí? O sea, esto sería lo siguiente. Este 1 nos dice primera fila. Y el otro 1, el de acá, dice primera columna. Ya, ¿y qué es lo que vamos a hacer con esos dos? Ahí está la... No, voy a marcarla más. Ahí sí. Ahí está la primera fila y ahí está la primera columna. Lo que vamos a hacer es multiplicar todo con todo y sumar. O sea, vamos a tomar el 2 y el 4. Se multiplica, lo voy a escribir. Multiplicamos. Después el 3 por el 0. Y después el 5 por el menos 1. Y al hacer esa cuenta tenemos el elemento listo. Sería 2 por 4, 8, menos 5, 3. ¿Ya? ¿Cómo sacaríamos el C12? Hay que seguir el mismo esquema. Tomaríamos igual la primera fila. ¿Sí? Este es lo mismo. Pero ¿qué sería el otro 2? Esto. A ver. Eso nos dice, tome la segunda columna. ¿Ya? O sea, tomar esa columna y multiplicar todo y sumar. O sea, básicamente es esto, miren. Voy a ir marcándolo encima de la matriz.
Quiero sacar el 1, 1. Tomo primera fila, primera columna, multiplico todo y sumo. Quiero sacar el de la posición 1, 2. ¿Qué tendría que hacer? Tomar primera fila, segunda columna, multiplicar todo y sumar. ¿Cómo debería sacar este elemento? Lo mismo. Primera fila, tercera columna, multiplicar todo y sumar. ¿Cómo debería sacar este? A ver si lo entendieron. C22. O mejor, calcúlenlo. ¿Cuánto les da el C22? Siguiendo el mismo esquema. ¿28? A ver, 5 por 1, 5, 0 por 4, o sea, 0 por 2, 0, 4 por 4, 16. 1 por 0. No, si te equivocaste, pero ibais por ahí. ¿Sí? No, calcúlenlo nomás. 21. ¿Sí? Porque para calcularlo, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar segunda fila, es esa. Y también la segunda columna de la otra. ¿Qué es eso? Habría que multiplicar todo y sumar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el 2, 3? Sería tomar la segunda fila de la primera, tercera columna de la segunda, multiplicar todo y sumar. ¿Cuánto da? Uno por 1 más 0 por 7 más 4 por 3. Eso es. O sea, 13. ¿Ya? Ya, entonces el C12 es el que me haya quedado. Tomamos la primera fila y la segunda columna. Primera fila es 2. Segunda columna, primer elemento 5, más 3 por 2, más 5 por 4, ¿cierto? Sería S por S, más S por S, más S por S, ¿sí? Entonces, así es como vamos haciendo las multiplicaciones. Vamos a hacer ahora un ejemplo completo, ¿sí? Porque este fue como para ir viendo cómo leerlo, pero vamos a hacerlo un poco más mecánico. 5 por 4 es 20, 3 por 2 6, 26, 36. Ya, esas matrices. Primero que todo, ¿se pueden multiplicar? ¿Sí o no? ¿Cuáles son el tamaño o las dimensiones de la primera? ¿Cuántas filas y columnas tiene? Eso, ¿cierto? Bien, Nico. Primera tiene 3 filas, 2 columnas, o sea, sería una matriz de 3 por 2. Y la otra tiene 2 filas y 2 columnas. Sería una matriz de 2 por 2. Primera pregunta. ¿Cuál debería ser? Ah, bueno. ¿Se pueden multiplicar? ¿Sí o no? ¿Cumplen la condición para poder multiplicarse? ¿O le ponemos más terror a la prueba?
¿Qué es lo que tenía que coincidir? ¿Sí, cierto? ¿Qué es lo que coincide? Número de columnas de la primera tiene que ser igual a número de filas de la segunda. ¿Sí? Ya, ¿y de qué tamaño queda el resultado? Queda lo que sobra, ¿cierto? 3 por 2. ¿Sí? Ya, ¿y cómo nos va a quedar esa multiplicación? Oh, se pegó la cuchara al imán del lápiz. Ahí sí. Lo que tenemos que ir haciendo es multiplicando filas por columnas. Eso es. ¿Ya? Por ejemplo, si tomo primera fila con primera columna, eso me va a dar el de la posición 1, 1. ¿Cuánto da? 2 por 1, 2. 7 por 4, 28. 2 más 28, 30. Eso es lo que iría aquí. Siguiente elemento. El de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Primera fila, segunda columna, ¿cierto? Primera fila, segunda columna. Sería 1 por 0 más 7 por menos 1. O sea, menos 7. ¿Ya? Después, ¿cuál va ahí? Ese es el que está en la segunda fila y primera columna, ¿cierto? Entonces, segunda fila, primera columna. Sería 2 por 2, 4, más 3 por 4, 12. 4 más 12, 16. Y así sucesivamente. Entonces, la multiplicación al principio de verdad que es súper enredada, pero después de que entrenan un poco se van a dar cuenta que es eso, tomar filas, tomar columnas y ir calculando. Es más largo, obviamente va a ser más largo que multiplicar números. Pero, todo esto creo que hay una calculadora, déjenme buscarla. En internet anda una calculadora de matrices, como para que vayan haciendo cuentas y las vayan comparando. Ya después se las mando mejor por correo. Pero hay una calculadora que uno mete la matriz, mete otra matriz, hace las operaciones y así ustedes después comprueban. Ya, el de acá. Posición 2, 2, ¿cierto? Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. Sería 2 por 0, 0, más 3 por menos 1, menos 3. ¿Sí? Y nos falta la última fila. Esa. ¿Qué posición es? Partamos por eso. Díganmelo. Porque como les digo, la mayor parte de las cosas que uno hace con matrices hay que saber reconocer posiciones. Sería tercera fila, primera columna, ¿cierto? Fila 1, fila 2, fila 3, tercera fila, columna 1. Ya. Si estamos en tercera fila, primera columna sería tercera fila de la primera y primera columna de la segunda. ¿Sí? Siempre es así. Sería 4 por 2, 8, 5 por 4, 20. 8 más 20, 28. Ya, y la última.
esa sería la posición, tercera fila, segunda columna, ¿cierto? Y eso sería multiplicar el 4, o sea, el 4, 5 con el 0 menos 1. 4 por 0, 0. 5 por menos 1, menos 5. ¿Sí? Y ahí está. Esa es. Ya, ¿se entendió la multiplicación? Es, al final, primero, son pasos. Ver si se puede multiplicar. ¿Cuándo se van a poder multiplicar? Columnas de la primera igual a filas de la segunda. ¿De qué tamaño va a ser la multiplicación? De lo que sobra. ¿Sí? ¿Y cómo se opera? ¿Cómo sabe cuántas columnas y filas debería tener? Porque eso sale de acá, lo que sobra. ¿Sí? O sea, si la primera matriz era de 3 por 2 y la segunda era de 2 por 2, lo de al medio tiene que coincidir para poder multiplicarse. Pero el tamaño de lo que resulta es lo que queda afuera. ¿Sí? O sea, si lo quieres ver así, este 3, ese 3, son la cantidad de filas del resultado. Y el último 2 es la cantidad de columnas del resultado. ¿Ya? ¿Esa era tu pregunta, no? Creo que sí. Ya, a ver, voy a sacar una del listado. Ya miren, en el 1 de la guía de matrices, que la entregué ayer en clase de papel, no me la han mandado en PDF, pero en cuanto la tenga se la subo. Dice, la matriz A es 6, menos 2, 1, menos 3, 5, menos 1. Y la matriz D, 5, menos 1, 4, menos 1, 0, menos 4, 2, menos 6, 0. Ya, primero, Adonai me pregunta, profe, ¿y división se puede? Eso tiene que ver con la inversa. Y eso lo vamos a hacer en unos 5 minutos. Y Benja me pregunta si queda grabado. Sí, sí queda grabado. Solo que lo estoy grabando con otro programa. No con Zoom porque la grabación de Zoom igual queda julera. Así que sí, esto de terminando la clase va a estar grabado en resolución buena y la voy a subir a la misma playlist de YouTube de las clases, ¿vale? Ya, miren. La matriz A, ¿qué tamaño tiene? La A. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? ¿Cierto? Tiene 2 filas y tiene 3 columnas. O sea, sería una matriz de 2 por 3. Ya, y la matriz D. Esa es más fácil, ¿cierto? Se mira por donde se mire, van a ser 3 y 3. Ya, entonces, primera pregunta. ¿La A por D se puede calcular? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Cantidad de columnas de la A es igual a la cantidad de filas de la D. ¿Sí? Entonces, esta se puede hacer la cuenta. Pongámosle un tic. ¿Y D por A? ¿Se puede? O sea, poner primero la D y después la A. ¿Se podrá hacer esa multiplicación? La D es de 3 por 3. La A es de 2 por 3. Esas dos cosas no coinciden. Y si no coinciden, derechamente
no está definida esa operación. ¿Sí? No se puede calcular. Ya, y miren lo que estoy diciendo, igual es potente, ¿eh? Porque en números reales, por ejemplo, nosotros multiplicábamos dos números, conmutábamos y daba lo mismo. ¿Qué estamos diciendo acá? Tenemos dos matrices que sí se pueden multiplicar. ¿Y qué pasa si las di vuelta? El orden, a eso me refiero. Eso pasa, ¿sí? Esa es una propiedad bien, bien rara. Que la multiplicación, en este caso, no es conmutativa. O sea, importa el orden en el que ustedes quieran multiplicar las cosas. ¿Ya? Entonces, si les dicen en alguna parte la multiplicación de matrices es conmutativa, no, mentira, falso. No tienen por qué conmutar dos matrices que se están multiplicando. ¿Ya? De hecho, hay varias preguntas de ese estilo en el listado, creo. A ver. Va, lo había visto por ahí. Se me perdió. Ya, pero eso, la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces la vamos a dar vuelta y ni siquiera va a estar definido. Ya, hagamos la cuenta, si eso quería hacer. De esta matriz, pongámosla aquí, con la matriz D. Ya, dijimos que sí se podía. ¿Y cuál va a ser el tamaño del resultado? En este caso. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cierto? Esos tienen que coincidir. Está listo. Pero el tamaño me lo da lo que sobra. ¿Sí? Así que justamente sería de 2 por 3. O sea, sería una cosa como así, ¿cierto? 2 filas, 3 columnas. Ya, y ahora empezamos a multiplicar filas por columnas. Eso era. Posición 1, 1. ¿Cuánto da? Hagan la cuenta. ¿Sí? Acuérdense, esta es la posición 1, 1. Fila 1, columna 1. ¿Cómo se saca? Fila 1, columna 1. Multiplicar 1 a 1 y después sumar todo. ¿34? A ver. 5 por 6, 30. 32, 34. ¿Sí? Ya, el siguiente. Ahora, si tomo la primera fila y la segunda columna, me va a dar el posición 1, 2, ¿cierto? O sea, lo que estoy haciendo es multiplicar todo eso con todo eso. Eso es. Daría menos 6, 0, menos 6, menos 12. ¿Cierto? Sí, creo que sí. Ya, después, para el siguiente elemento, el de acá sería primera fila, tercera columna. O sea, ya dejo de considerar esa. ¿Cuál considero? La de al lado.
6 por 4, 24, más 8, más 0. Serían 32. Ya. ¿Cómo saco el elemento que va aquí? ¿Qué tendría que multiplicar? ¿Cuál fila con cuál columna? Ya, ahora me olvido de estos. ¿Sí? Eso, segunda fila de la primera y primera columna de la segunda. O sea, sería segunda fila, ahí está, y primera columna, aquí está. Y hay que multiplicar elemento a elemento y después sumar todo. Menos 3 por 5, menos 15, menos, o sea, 5 por menos 1, menos 5, serían menos 20. Y menos 1 por 2, menos 2. O sea, menos 22. Ya, después, el de al lado, lo único que tengo que hacer es cambiarme a la segunda columna. ¿Sí? Porque estamos en la misma fila. Menos 3 por menos 1 son 3, 5 por 0 son 0, menos 1 por menos 6 son 6. 3 más 6, 9. ¿Sí? Y el último, el de acá. ¿Qué tendría que hacer? Seguir en la misma fila, pero la columna de la segunda sería la de al lado. O sea, en vez de esa, sería esa de ahí. ¿Sí? Menos 3 por 4, menos 12. 5 por menos 4, menos 20. Más 0. Serían menos 32. Y ese es el resultado. O esa es la respuesta. Ya, entonces, multiplicación de matrices, esta sí es un poquito más enredada. La suma no tiene ni un brillo porque se suma componente a componente. Pero la multiplicación es un poquito más engorrosa. ¿Sí? ¿Y qué dijimos de la multiplicación? Que ella no es conmutativa. ¿Sí? Entonces, no es conmutativa. Asociativa sí es. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplico de esa forma o de la otra va a dar lo mismo. Pero ojo, no la estoy dando vuelta. Siguen en el mismo orden. ¿Sí? A, B, C. A, B, C. Pero ¿qué está diciendo la propiedad? Que yo podría multiplicar esas dos primero y después multiplicarle la A por la izquierda. O bien multiplicar la A con la B y el resultado multiplicarlo con la C por la derecha. ¿Sí? Si es que hubiesen varias multiplicaciones, a eso se refiere. ¿Y qué significa que no sea conmutativa? Que A por B no es lo mismo que B por A. ¿Qué fue lo que dijimos después en la suma? ¿Se acuerdan? Conmutatividad, asociatividad. ¿Cuál era la otra propiedad? ¿Dónde está? Está más arriba. Suma, conmutada, sí. ¿Era asociativa? Sí. Existía un neutro que era un neutro aditivo, que en el caso de los números reales era el 0. ¿Cierto? Ya, y la pregunta, ¿existirá un neutro multiplicativo? Como el 1, por ejemplo.
¿Qué creen ustedes? ¿El 0? Es que el 0 es para la adición. Pero piensa en los números. En números, ¿cuál es el neutro de la multiplicación? Es el 1. Ya, y sí, uno tendería a pensar que una matriz que tiene solo unos es el neutro multiplicativo, pero no. Ya, pero esa es la intuición, ¿eh? Siempre uno va con su intuición. Pero en este caso falla. ¿El neutro multiplicativo en las matrices existe? Sí. Pero ¿cómo se define? Entonces, este se denomina, primero que todo, matriz identidad, que se va a denotar con una I y con un N, que va a ser el tamaño. Ya, ¿y cómo se define esta matriz? Es una matriz que tiene n filas y n columnas. ¿Ya? O sea, de partida es una matriz que no es un rectángulo de números, sino que es un cuadrado de números. ¿Sí? ¿Y cómo es? Va a tener un 1, después un 0 y puros ceros. Esa va a ser su primera fila. Va a tener un 1 y después puros ceros. Su segunda fila va a tener un 0, un 1, un 0 hacia adelante. O sea, ¿cómo vamos a formar la identidad? Que es como el 1 de las matrices. Primera fila tiene un 1 en la primera componente. La segunda fila tiene un 1 en la segunda componente y el resto son 0. A eso me refiero. La tercera fila, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un 0, un 0, un 1 y después puros ceros. Y así hasta la última, que va a tener solo ceros y un 1 al final. ¿Ya? Así se construye la matriz identidad. Por ejemplo, ¿cuál debería ser la matriz identidad de tamaño 2? De partida sería una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Sí? ¿Y cómo se construiría? Sería ese pedacito. ¿Sí? Uno, 0, 0, 1. Ya, y miren lo que pasa. Si es que la utilizo para multiplicar. La gracia del 1 en los números reales es que si ustedes multiplicaban por 1 les daba lo mismo, ¿cierto? La matriz identidad también va a cumplir eso. Si ustedes multiplican una matriz por una identidad, les va a dar la misma matriz. No se va a alterar. Por ejemplo, la misma que teníamos acá, la A. Ya, esta, de partida. Dijimos que tenía tamaño 2 por 3, ¿cierto? 2 filas, 3 columnas. ¿De qué tamaño debería ser una matriz que multipliquemos por este lado para que se pueda hacer una matriz que tenga filas y columnas iguales? ¿Cierto? Tiene que partir teniendo 3 filas. Y la identidad dijimos que no era un rectángulo, sino que era un cuadrado. ¿Sí?
Entonces, la identidad en este caso, para poder multiplicarla, tiene que ser de 3 por 3. Si la multiplicamos por ese lado. Ya, ¿y cuál sería la identidad de 3 por 3? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, esa es la identidad de 3 por 3. Y si se multiplica, hagan la cuenta. Miren, multiplicar eso por eso primero. ¿Cuál es el único número que queda? Si se fijan, solo queda uno, ¿cierto? Que es 6 por 1. El resto son 0. Eso es 6. El de al lado. Si multiplico eso con eso. 6 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. 1 por 0, 0. ¿Qué es lo que queda? Menos 2. El de al lado. 6 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Sí? Ahora, abajo, siguiente fila. Segunda fila. Primera columna. Lo único que multiplican es el menos 3 por 1. El resto es 0. O sea, lo único que suman en realidad. ¿Sí? Menos 3 por 1, menos 3. 5 por 0, menos 1 por 0. Siguiente. Eso. Por eso. 3 por 0, 0. 5 por 1, 5. Menos 1 por 0, 0. Y ahí el último va a pasar lo mismo. ¿Ven? Esa es la identidad. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que dijimos con todo esto? La matriz A, si se multiplicó por la identidad de tamaño 3, lo que nos dio fue la misma. Ya, eso fue lo que hicimos. La matriz A, identidad de tamaño 3, multiplicación dio la misma A. ¿Y qué hubiese pasado si yo quiero multiplicar la identidad por A? De partida, ¿de qué tamaño debería haber sido esta identidad? Si la coloco en el lado izquierdo. O sea, si lo hubiera puesto acá. No acá. ¿Qué tamaño debería haber tenido? Si yo quiero hacer esa multiplicación. Tengo que mirar eso. Ya, ¿cierto? Todos están de acuerdo que tiene que tener 2 columnas, ¿sí? O sea, algo por 2. Pero ¿qué dijimos de la identidad? Tenía que tener la misma cantidad de filas y de columnas, ¿cierto? Entonces va a ser de 2 por 2. Ya, o sea, ¿se dan cuenta? Si multiplico identidades por derecha, tienen que ser de un tamaño. Si multiplico la identidad por izquierda, no tiene por qué ser el mismo tamaño porque acuérdense que la multiplicación no es conmutativa. Entonces esas dos son multiplicaciones distintas. ¿Ya? Y al ser distintas, vamos a operarlas de forma distinta, pero el resultado tiene que seguir siendo la A. ¿Ya? Esa es la gracia de la identidad. Multiplico la identidad por derecha de un cierto tamaño, me da la misma matriz. Multiplico la identidad por izquierda, que no tiene por qué ser del mismo tamaño, y da la misma matriz. ¿Sí? Es como multiplicar por 1 y multiplicar por 1. ¿Sí? Ya,
dijimos, no es conmutativa, es asociativa, sí. ¿Tiene neutro multiplicativo? Sí, que se llama matriz identidad. ¿Cuál es la última propiedad que uno verifica en la multiplicación siempre? Por ejemplo, los números, ya, A por B es igual a B por A, en números reales. Sí, lo explico de nuevo. La matriz A, si yo la quiero multiplicar por una identidad por derecha, o sea, como en este caso, esto tiene que coincidir con el tamaño de la identidad. En este caso la identidad tendría que ser de 3 por 3. Pero, si lo hiciera al revés, o sea, si en vez de poner la identidad a la derecha, lo pusiera a la izquierda, esto es lo que tiene que coincidir con el tamaño de la identidad. ¿Sí? Entonces, la identidad cumple que multiplican y da lo mismo, pero puede cambiar el tamaño dependiendo de dónde se multiplique. ¿Sí? Por este lado tenía que ser de tamaño 3 y por este lado tenía que ser de tamaño 2. ¿Sí? Eso. Ya, y Tomás dijo, claro, lo último que nos falta. Vimos neutro, nos falta inversa. O sea, el problema de la matriz inversa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en los números, no sé si se acuerdan que, no sé, tenían el 3. ¿Cuál era su inverso multiplicativo? El 1/3, ¿cierto? Tenían el 5. ¿Cuál era su inverso multiplicativo? El 1/5. Y así. Tenían el 7. ¿Cuál era su inverso multiplicativo? El 1/7. Y si tenían el 0, ¿qué pasaba con el 0? El 0 era el único número real que no tenía inverso multiplicativo, ¿cierto? Porque el 1 partido por 0 no estaba definido. Ya, en las matrices pasa algo parecido. No todas las matrices tienen inversa. Entonces, primero, las únicas matrices que podrían tener inversa son las matrices que tienen misma cantidad de filas que de columnas. ¿Sí? O sea, una matriz de este estilo no puede tener inversa. ¿Por qué? Porque la cantidad de filas es 2, la cantidad de columnas es 3. Esta matriz podría tener, pero vamos a ver cuándo tiene. Entonces, esa es la primera condición. Una matriz A de tamaño importante, n por n, o sea, cantidad de filas igual a cantidad de columnas. Posee inversa multiplicativa, o inversa simplemente, si pasa lo siguiente. Y esto va a ser algo que vamos a aprender a calcular y yo creo que ya con eso estamos. Si el determinante de A, o bien esa otra notación, es 0. Ya, entonces, una matriz, primero que todo, cuadrada, eso es importante, ¿eh? Cuadrada, va a tener inversa si su determinante, que es algo que vamos a definir a continuación, es distinto de 0, no es 0. ¿Ya? Me había faltado ponerle la rayita. Entonces, matrices que no son cuadradas, inmediatamente no tienen inversa. Primera condición, tiene que ser cuadrada. Y segunda condición, este número, que se llama determinante, que lo vamos a definir ahora, no puede ser 0.
Ya, ¿y cómo se define el determinante de A? Esto lo vamos a hacer dependiendo del tamaño, ¿sí? O sea, por casos. Si la matriz A es de 1 por 1, a todo esto, ¿qué sería una matriz de 1 por 1? ¿Se lo imaginan? ¿Qué es una matriz de 1 por 1? Una fila, una columna. Sería un solo elemento, o sea, sería un número, ¿cierto? O sea, esto significa que la matriz A en realidad es, por ejemplo, 7, no sé, por decir algo. Un solo elemento. A eso se refiere. ¿Y qué va a pasar? El determinante va a ser solamente el número. O si lo quieren poner con la otra notación. ¿Ya? O sea, el determinante de matrices de 1 por 1, que es un solo número, va a ser el mismo número. ¿Cuál sería el determinante de eso? Justamente, Fran, toda la vida hemos trabajado con matrices de 1 por 1. Lo que estamos haciendo ahora es como expandiendo ese mundo de 1 por 1 a algo con varias dimensiones. Sí, de hecho, si me permiten irme en la ola unos 2 minutos, les cuento. Por ejemplo, si ustedes tenían algo que tenía tamaño 1, cuando lo multiplicaban por 2, ¿qué es lo que estaban haciendo? Duplicándolo, ¿cierto? Si lo multiplicaban por 3, lo estaban triplicando. Si lo multiplicaban por menos 1, lo estaban como dando vuelta, ¿cierto? En otra dirección. Y así, eso es lo que hacíamos con números. Pero con matrices vamos a poder hacer lo mismo en el espacio. O sea, las matrices nos van a permitir, no sé, si ustedes tienen un cuerpo, más adelante en los cursos de física van a ver esto. Si tienen un cuerpo, va a haber una matriz que ese cuerpo lo va a deformar. No sé, pues tienen una pelota, la va a deformar a cualquier otra cosa. Hay otra matriz que va a representar un giro de ese cuerpo, una rotación. Hay otra matriz que va a representar una traslación de ese cuerpo. Y entonces esa es la gracia de las matrices, que todo lo que nosotros hacíamos en la recta de números reales, que las operaciones operaban sobre la recta, lo vamos a poder hacer en el espacio, para poder deformar cosas. Y esa es como la aplicación más grande que tienen. Y ahí termina, ese era el minuto de confianza. ¿Ya? Esa es como la finalidad de las matrices, poder hacer lo mismo que nosotros hacíamos en una dimensión, o sea, en la recta de los números reales, pero poder hacerlo en el espacio. Y más que nada para analizar deformaciones. Esa sería como una aplicación de las tantas. De verdad que tienen infinitas posibilidades. Pero hay que aprender esta parte. ¿Ya? Así que sí, hasta ahora habíamos estado trabajando con matrices de 1 por 1. Ya, entonces, si la matriz es de 1 por 1, o sea, tiene un solo elemento que sería un número, el determinante es el mismo número. Y tiene sentido, porque si es que fuera 0, ¿cuál es el determinante de eso? 0. ¿Y qué estamos diciendo? Que la matriz tiene inversa cuando el determinante es distinto de 0. Sí, pues el 0 no tiene inversa, así que está bien. Es congruente con lo que ya sabíamos. Ya, si la matriz es de tamaño 2, o sea, la matriz es algo así.
¿cuál va a ser su determinante? Va a ser AD menos... Ah, chuta, puse 2 veces D. Ahí sí, ABCD. Ese va a ser el determinante. O sea, multiplicar eso por eso menos eso por eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si la matriz A fuera 1, 5, 3, 7, el determinante de A sería 1 por 7 menos 3 por 5. Y eso da 7 menos 15. Eso es menos 8. Ya, ese es el determinante. Y en este caso es distinto de 0, o sea que esa matriz nosotros sí la podríamos invertir. No he hablado cómo encontrar la inversa, pero sí se puede invertir. Ya, y si n es mayor que 3. Esta fórmula es un poquito más compleja. Determinante de A es la suma. Después lo vamos a ver de forma más visual, ¿sí? Voy a escribir la fórmula y ahí vamos a ir comparando. Menos 1 elevado a I más J, a IJ, ya, esa es la fórmula, pero ¿qué significa? Porque así como está, de verdad que es súper complicado de ver. La suma usa el J. ¿Ya? Ahí está el J, en varias partes. Pero, como les digo, ahora vamos a ver qué significa. El I aparece un I aquí, un I ahí, un I ahí. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. A ver, ¿hay alguna de la guía? Aquí hay una. 0, 1 menos 1. 3, 1, 4, 7, 6, menos 1. Ya, esa matriz es de tamaño, bueno, mayor o igual que 3. Es de tamaño 3 por 3, ¿cierto? Ya, lo primero que tenemos que hacer, fíjense que en la fórmula aparece el I. Pero en ninguna parte dicen qué es. Ese I nosotros lo escogemos. Y como aparece ahí, lo que nos está diciendo la fórmula es, escoja una fila. Y ahora lo voy a decir en palabras, que es lo que dice la fórmula. Escoger es una fila que ese va a ser el I. Como recomendación, escoger la que tenga mayor, no sé, mayor cantidad de ceros, porque así hacen menos operaciones. En esta matriz, ¿cuál es la fila que tiene más ceros? Bueno, en realidad hay una sola que tiene un 0. Pero se dan cuenta que si miran las filas, esta fila tiene un 0. Esta fila tiene ningún 0. Esta fila tiene ningún 0. O sea, sería más conveniente en este caso escoger la primera fila. ¿Por qué? Porque es la única que tiene un 0. Si hubiese otra que también tiene 0, ya no importa. Entonces, paso 1, escoger
fila I. En este caso, ¿qué dijimos? Vamos a escoger la primera porque tiene un 0 y el resto no. Ya, ¿qué pasa si desarrollamos esa suma? Entonces, el I vale 1. Déjenlo así. Sí, porque dije que el I va a valer 1 en este caso. ¿Cómo se desarrollaban estas sumas? ¿Se acuerdan? Es que igual lo vimos súper por encima cuando pasamos progresiones. Alcanzamos a ver la notación solamente. Esto significa, el J vale 1. Después más, el J pasa a valer 2. ¿Sí? Después más, el J pasa a valer 3. ¿Sí? Así es como va actuando la sumatoria. Esa era la forma de verla. Y el n es hasta donde llega. O sea, en este caso va a ser hasta el tamaño de la matriz. Ya, entonces, cuando el j vale 1, voy a escribirlo. El i siempre vale 1. Eso sería j vale 1, el i vale 1. Después, cuando el j vale 2, queda eso. Después voy a decir que ese hay j grande. Más eso de ahí. Ya, analicémoslo. Esto es lo último que vamos a hacer, porque igual ya estamos más o menos en el tiempo. Vamos a ver el determinante y listo. Ya, el i dijimos que vale 1. Fíjense que el 1 lo dejé siempre. ¿Sí? Todo eso era el i. Y dije que el i iba a valer 1. Por eso ese 1 quedó siempre. ¿Qué hicimos después? Primero el j tiene que valer 1. Entonces ahí coloqué un 1, ahí coloqué un 1 y ahí coloqué un 1. ¿Qué está abajo en la fórmula? Miren, ahí está el 1, ahí está el 1, ahí está el 1. Después el j vale 2, porque eso significa la notación de sumatoria. O sea, donde hay un j coloco un 2. Ahí está el 2, ahí está el 2, ahí está el 2. Después el j vale 3. 3, 3, 3. Ahí está el 3, ahí está el 3 y ahí está el 3. ¿Sí? Y ahí se detiene porque esta suma ¿hasta dónde llega? Hasta el tamaño de la matriz. En este caso la matriz tiene tamaño 3 por 3. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cómo se lee esta cosa? Quiero que miren esto. ¿Qué es eso? A11, A12, A13. ¿Qué son esos elementos? Son los elementos que están ¿dónde? A11, A12, A13. ¿No qué son? No, ¿cuál? En la primera fila, ¿cierto? Bien, Adonai. ¿Y por qué son los de la primera fila? ¿Cuál fue la fila que escogí? La primera, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que en la fórmula lo que aparece es los elementos de la fila que escogí. ¿Ya? Lo de al lado, esto. ¿Qué es? ¿Es un 1 o un menos 1? ¿Sí o no? Porque es un menos 1 elevado a algo. Entonces va a ser 1. ¿Cuándo va a ser 1?
cuando lo de arriba sea par. ¿Cuándo va a ser menos 1? Cuando lo de arriba sea impar. O sea, en este caso es más, menos, más. Eso es. Ya, y esto es lo importante. Que no he hablado de esto, pero es súper importante. A11 es la matriz o la submatriz que se genera al borrar la primera fila y la primera columna. Borramos la primera fila y primera columna. ¿Sí? O sea, va a ser una matriz que es un poquito más chica. Miren, vuelvan a esta. ¿Qué pasa si borran la primera fila y la primera columna? ¿Qué les queda? Les queda una de 2×2, ¿ya? Y es por eso que se define de forma recursiva. Porque para sacar el determinante de una de 3×3, necesitamos sacar determinantes de las matrices de 2×2. Si tuviésemos que sacar el determinante de una de 4×4, es más largo todavía. Porque tendríamos que ir calculando determinantes de matrices de 3×3 y a la vez matrices de 3×2. O sea, de 2×2. ¿Ya? Ahora, ¿esto qué significaría? A12. ¿Qué cosa habría que borrar? Sí, eso. Primera fila, segunda columna. O sea, habría que borrar esto. Sigue siendo la primera fila. Y borramos la segunda columna. ¿Qué nos queda de nuevo? Una matriz de 2×2. ¿Sí? Y en el último. En este. ¿Qué habría que hacer? Borrar primera fila y tercera columna. O sea, primera fila, ahí está, tercera columna. Y de nuevo nos queda una matriz de 2×2. ¿Ya? Ahora, hagamos la cuenta. Porque les voy a mostrar cómo se ve. Porque esto se puede, siempre en matrices se puede visualizar de una forma más geométrica. Para que no tengas que aprenderse, porque de verdad que todas las fórmulas son súper tediosas de ver. Pero después de que uno ve cómo va actuando de manera visual, es mucho más fácil. Voy a copiar la matriz acá abajo. Ya, primero, ¿qué dijimos? Se escoge una fila. ¿Cuál? Puede ser la que sea, eso es importante. Da lo mismo cuál fila sea. Pero la idea es escoger una que sea con hartos ceros, porque así se ahorran cuentas. Y entonces en este caso la única que tiene más ceros que la otra es la primera. Ya, ¿y cómo calcularíamos el determinante? Miren, como les comentaba, esto de acá es solamente un signo, así que si quieren lo colocan al final. ¿Qué era esto? Era el primer elemento de la fila, ¿cierto? A11, en este caso es 0. Lo voy a escribir igual, pero no es necesario. Ya, ¿y a quién multiplica este 0?
Miren, este es el 0 que está ahí. Tendríamos que sacarle el determinante a una matriz que es un poquito más chica, que se obtiene borrando ¿qué cosa? Primera fila y primera columna. O sea, miren, lo que se borra es justamente la fila y la columna del 0. ¿Sí? O sea, el 0 que estaba aquí, se borra la fila y columna y se le saca el determinante. O sea, sería determinante de 1, 4, 6, menos 1. ¿Cierto? Ya, el otro término. Como les digo, esto por ahora, olvídense de él. Después vemos el signo. A12. ¿Cuál es el A12? El siguiente que está, ¿cierto? Entonces aquí iría 1, 1. ¿Por qué determinante? A1, 2, este 1. ¿Cuál fila y cuál columna se borra? Se borra primera fila y segunda columna. O sea, el elemento nos dice qué cosa borrar. Es eso. ¿Sí? En este caso el 1, 2, borramos primera fila, segunda columna. Queda 3, 4, 7, menos 1. Ya, y el último. Después voy a preocuparme de los signos, como les dije. A1-3. ¿Ese cuál sería? Menos 1. Ya escribamos, aquí está, menos 1. ¿Y el determinante de quién? Este es el menos 1. Tenemos que borrar primera fila y tercera columna. O sea, borramos esos dos, que son justo la fila y la columna del menos 1. 3, 1, 7, 6. Ya, y ahora, los signos, porque como les dije, no consideré signos. En este caso, esto es un más, ¿sí? Esto es un menos, y esto es un más, ¿cierto? Porque el exponente es par, impar, par. Siempre va a ir alternando. Puede ser más, menos, más, o puede ser menos, más, menos, ¿ya? Pero va a ir alternando. Entonces sería más, menos, más. Esa es la fórmula. Esto también al principio se ve súper enredado, pero tienen que hacer un par de cuentas. Para que después se mecanicen. Si es un método bien mecánico. Escogen fila, escogí esa. Sería esto por el determinante de eso. Después, esto por el determinante de eso. Y al final, esto por el determinante de eso. Y ahí tienen que ver si es que es más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Si hubiesen escogido la segunda fila, sería esto por determinante de esos. Esto por determinante de eso. Y así. Siempre toman el elemento y borran la fila y la columna. Ya, aquí esto es 0. Por eso escogemos ojalá filas que tengan varios ceros, porque esa cuenta, al ser 0 lo que está adelante, no hay que calcular el determinante. El siguiente. Determinante de una matriz de 2 por 2 se multiplica, ¿cierto? Eso por eso, menos eso por eso. 3 por menos 1, menos 7 por 4. Ya. Y el último, más menos 1, esto es menos, ¿cierto? Menos. Y el determinante de las matrices de 2 por 2 es eso por eso, menos eso por eso. O sea, 6 por 3, menos 7 por 1.
¿Ya? Y esto sería menos, 3 por menos 1 es menos 3, 7 por 4, 28. Y el otro, 18 menos 7. Menos 3 menos 28 son menos 31, con el menos que está afuera, 31. 18 menos 7, 11. Y esto da 20. Conclusión. Esta matriz tiene determinante distinto de 0, o sea que tiene inversa. ¿Sí? Porque al final el determinante es para eso. Es para decidir si las matrices tienen inversa multiplicativa o no. ¿Ya? Todavía no hemos visto cómo sacar inversa, pero no sé si lo veamos. Voy a preguntar el lunes qué onda, porque no sé si los otros profes lo vieron. Al menos Huenchucona, pues creo que no. Pero el profe Miranda puede que sí. Que él iba un poquito más rápido. Ya, y eso. Esta última parte, entrénenla. ¿Sí? En la guía hay varios ejercicios que les piden sacar determinante. Y les voy a mandar una calculadora de matrices, porque ahí pueden poner las matrices y la calculadora hace las operaciones. Entonces después ustedes comparan nomás, si es que está bien o no. ¿Vale? Ya, chiquillos, eso era. Ahora hay que ir a almorzar. A preparar almuerzo, no he preparado nada. Un arroz nomás con vienesa. Ya, chao, cuídense, que estén bien. Y pásenlo bien el finde. A todo esto en la tarde voy a hacer stream, en la tarde-noche, de cálculo. Por si acaso. No lo he puesto en el Instagram, pero de ahí voy a hacer una historia. Así que atentos. ¿Sí? Ya, chao. Nos vemos.